La flota que detuvo la galaxia. La primera señal no fue visual, ni acústica, ni siquiera energética. Fue estadística. En cientos de observatorios dispersos por la galaxia, los modelos predictivos comenzaron a fallar al mismo tiempo. Trayectorias imposibles, densidades que no cuadraban, sombras donde no debía haberlas. Los sistemas asumieron errores de cálculo. Los científicos, fatiga. Los gobiernos, retrasos en la transmisión. Pero cuando las estrellas empezaron a desaparecer una a una detrás de un velo artificial, ya no hubo lugar para dudas. La flota había llegado. No emergió del hiperespacio como lo hacían las demás. No rasgó la realidad ni dejó estelas violentas. Simplemente estuvo allí, ocupando el vacío con una presencia tan vasta que el espacio parecía encogerse a su alrededor. Millones de naves, dispuestas en formaciones geométricas perfectas, avanzando con una sincronía que solo podía pertenecer a una civilización que había convertido la guerra en religión. Era la flota primaria de aniquilación, conocida en los archivos galácticos como el final inevitable. Durante más de 10.000 ciclos había extinguido especies enteras. No conquistaba. No negociaba. No advertía. Llegaba, evaluaba y borraba. Cuando puso rumbo al sistema Sol, el Consejo Galáctico dejó de discutir. No había nada que debatir. La Tierra era joven. Ruidosa. Caótica. Una especie recién salida de su cuna tecnológica, aún dividida por fronteras internas, ideologías primitivas y conflictos menores. Comparada con imperios milenarios, la humanidad parecía una anomalía curiosa, no una amenaza. Los cálculos fueron rápidos y unánimes. Extinción total en menos de 8 horas estándar. Los protocolos de observación se activaron automáticamente. Miles de razas se conectaron para presenciar el evento. Algunas por morbo. Otras por miedo. La mayoría por simple resignación. Así terminaban las historias en la galaxia. Sin embargo, algo no encajaba. A medida que la flota cruzaba el borde del sistema solar, los sensores comenzaron a recoger señales contradictorias procedentes de la Tierra. No había un éxodo masivo de naves civiles. No se detectaban transmisiones de auxilio dirigidas al Consejo. No había picos de caos informacional ni colapsos financieros globales, fenómenos habituales cuando una especie comprendía que iba a desaparecer. En cambio, los datos mostraban otra cosa. Actividad industrial creciente. Reconfiguración de satélites. Activación de plataformas orbitales que llevaban décadas inactivas. Y, lo más inquietante de todo, simulaciones de combate ejecutándose a escala planetaria. Los analistas alienígenas asumieron que se trataba de un acto desesperado. Un último intento inútil de resistencia. Lo habían visto antes. Civilizaciones que, al enfrentarse a lo inevitable, preferían morir luchando para preservar algún tipo de dignidad simbólica. Pero los humanos no parecían luchar. Parecían ensayar. Mientras la flota desplegaba sus primeras líneas de asedio, la Tierra reorganizaba su espacio cercano como si el ataque fuera un escenario previamente planificado. Drones sin armamento pesado avanzaban en patrones deliberadamente simples, siendo destruidos con facilidad por la vanguardia alienígena. No ofrecían resistencia real. No intentaban evadir. Solo se exponían. Cada uno de ellos transmitía datos hasta el último microsegundo antes de ser reducido a partículas. Trayectorias de disparo. Tiempos de recarga. Frecuencias energéticas. Variaciones mínimas en los escudos enemigos. Los sistemas humanos absorbían esa información con una voracidad alarmante. Desde fuera, la escena resultaba absurda. La mayor flota jamás creada estaba aplastando objetivos irrelevantes mientras el planeta que debía suplicar por su vida parecía más interesado en medir ángulos que en sobrevivir. El Consejo Galáctico comenzó a inquietarse. Los humanos no emitieron ningún mensaje diplomático. Ninguna amenaza. Ninguna súplica. Solo una transmisión abierta, corta, casi informal, que fue captada por cientos de canales de escucha. No estaba dirigida a la flota invasora. Ni al Consejo, ni a la galaxia. Era interna. Una orden simple, repetida en todos los centros de mando humanos. Registrar. Ajustar. Repetir. La flota alienígena avanzó sin modificar su estrategia. Nunca había tenido que hacerlo.
Su doctrina se basaba en la saturación absoluta, abrumar al enemigo hasta que la resistencia dejara de ser estadísticamente significativa. Pero por primera vez en su historia, algo empezó a cambiar. Las siguientes oleadas humanas ya no se comportaban igual. Ajustaban distancias. Variaban velocidades. Sus pérdidas seguían siendo elevadas, pero cada interacción duraba un poco más. Cada segundo adicional se traducía en más datos, más aprendizaje, más adaptación. Desde la perspectiva galáctica, la batalla seguía siendo unilateral. Sin embargo, en los modelos predictivos apareció una anomalía imposible: la curva de eficiencia humana no descendía. Subía. A medida que la flota se acercaba a la órbita terrestre, la actividad del planeta aumentó aún más. Antiguas plataformas militares, consideradas obsoletas incluso por los propios humanos, fueron reactivadas y conectadas a redes de inteligencia artificial que no existían horas antes. Sistemas nuevos surgían casi en tiempo real, ensamblados a partir de diseños generados durante el combate. La humanidad no estaba defendiendo su hogar. Estaba aprendiendo a matar mejor. Cuando la flota desplegó sus armas de aniquilación planetaria y comenzó la fase final del protocolo de exterminio, los sensores detectaron algo que jamás había sido registrado. Los humanos detuvieron el avance de varias plataformas orbitales, voluntariamente. No porque fueran destruidas, sino porque ya no las necesitaban. En los archivos del Consejo, ese momento quedó marcado como el instante exacto en que la galaxia cometió su mayor error de interpretación. Porque cuando la Tierra activó su red de defensa principal, no lo hizo con un mensaje de guerra. Lo hizo con una etiqueta de sistema. Simulación de combate, fase 2. Y en algún punto, demasiado tarde para detenerlo, la mayor flota jamás reunida dejó de ser una fuerza de conquista. Y empezó a convertirse en material de estudio. Humanos, una especie que aprende luchando. Durante los primeros minutos, la flota primaria no percibió ningún cambio real en el equilibrio del enfrentamiento. Las pérdidas humanas seguían siendo masivas. Las trayectorias de destrucción continuaban limpias, eficientes, casi elegantes. Para cualquier observador externo, aquello seguía siendo una ejecución a escala estelar. Pero la guerra no se mide solo en destrucción. Se mide en tendencia. Los sistemas tácticos alienígenas comenzaron a detectar una variación que no encajaba en ningún modelo previo. Las probabilidades de impacto humano aumentaban en fracciones mínimas, casi invisibles. Una corrección de ángulo aquí. Una sincronización inesperada allá. Nada decisivo aún, pero suficiente para generar una alerta de bajo nivel. Las alertas de bajo nivel no existían para esa flota. Su doctrina asumía que cualquier enemigo que sobreviviera más de unos minutos estaba condenado igualmente. No había precedentes de una especie capaz de adaptarse durante el mismo enfrentamiento contra ellos. El aprendizaje, según los estándares galácticos, requería generaciones, no horas. Los humanos ignoraban ese principio por completo. Cada ataque alienígena era respondido con una reacción distinta a la anterior. No mejor, no peor, simplemente diferente. Como si el objetivo no fuera ganar, sino forzar al enemigo a mostrar todas sus variantes posibles. Las armas humanas parecían diseñadas para fallar de formas controladas, maximizando la información obtenida incluso en la derrota. Desde los centros de análisis de la flota, los estrategas comenzaron a observar con mayor atención. Lo que vieron los incomodó. Las pérdidas humanas no provocaban colapsos operativos. No había desorden. No había pánico táctico. Las formaciones humanas se desintegraban y se recomponían con una rapidez anormal, como si la destrucción formara parte del proceso previsto. Era una guerra sin apego a las unidades. Los humanos no protegían naves. Protegían datos. Cada dron destruido enviaba un paquete final de información que alimentaba sistemas de cálculo cada vez más complejos. Algoritmos que no solo analizaban el comportamiento enemigo, sino que anticipaban variaciones antes de que éstas ocurrieran. No predicción estratégica, sino adaptación dinámica. En otras palabras, los humanos estaban enseñando a sus máquinas a pelear, usando a la flota como instructor involuntario. El Consejo Galáctico comenzó a intercambiar transmisiones privadas. Nunca antes habían visto algo así. Las especies avanzadas aprendían lentamente para evitar errores catastróficos. La humanidad, en cambio, parecía acelerar gracias a esos errores.
A medida que la flota se acercaba al planeta, los patrones humanos empezaron a reflejar conocimiento que no debería existir. Ajustes de frecuencia exactos contra escudos alienígenas. Ventanas de ataque sincronizadas con ciclos de recarga que jamás habían sido revelados a enemigos anteriores. La flota seguía siendo abrumadoramente superior, pero por primera vez desde su creación, algo la obligaba a reaccionar. Se activaron protocolos secundarios. Variaciones tácticas diseñadas para confundir, saturar y romper cualquier capacidad adaptativa enemiga. Cambios de formación, armas con comportamiento pseudo-aleatorio, interferencias sensoriales a niveles imposibles para especies jóvenes. Los humanos respondieron en segundos. No copiaron las tácticas. Las absorbieron. Cada variación alienígena se convertía en un nuevo parámetro dentro de los sistemas humanos. Cada intento de confusión añadía claridad. La flota no estaba desorientando al enemigo, estaba ampliando su biblioteca de combate. Los observadores galácticos comenzaron a comprender la diferencia fundamental. La mayoría de las especies luchaban para sobrevivir. Los humanos luchaban para mejorar. Ese concepto no existía en los manuales estratégicos de la galaxia. La actividad en la superficie terrestre alcanzó niveles sin precedentes. Fábricas autónomas trabajaban sin pausa, ensamblando estructuras que no figuraban en ningún archivo previo. No eran armas tradicionales. Eran plataformas de prueba, sistemas incompletos diseñados para ser refinados bajo fuego real. La humanidad estaba convirtiendo la invasión en un laboratorio. Y lo hacía sin pausa, sin dramatismo, sin discursos finales. Desde la perspectiva alienígena, aquello empezó a parecerse menos a una guerra y más a una enfermedad. Un organismo que, en lugar de colapsar bajo estrés extremo, se fortalecía a través de él. Cada golpe recibido hacía al sistema más eficiente, más letal, más preciso. Los modelos predictivos colapsaron por completo. Las simulaciones que antes daban una extinción garantizada comenzaron a divergir. Primero segundos. Luego minutos. Después horas. No porque la flota estuviera perdiendo, sino porque la variable humana dejaba de ser estable. La humanidad no era una constante. Era una función creciente. Los registros históricos, hasta entonces ignorados, comenzaron a resurgir en los archivos del Consejo. Conflictos internos, guerras mundiales, colapsos ecológicos, pandemias, amenazas existenciales repetidas. Una especie que había pasado su historia al borde de la autodestrucción, y que siempre había salido diferente, no intacta, sino mejor preparada para el siguiente desastre. No habían aprendido a evitar la violencia. Habían aprendido a sobrevivir dentro de ella. Cuando la flota lanzó su primer ataque coordinado a gran escala contra las defensas orbitales humanas, esperaba un colapso definitivo. En lugar de eso, ocurrió algo peor. Las defensas se adaptaron durante el ataque. No al final. No después. Durante. Los sistemas humanos redistribuyeron energía, alteraron geometrías de escudo, sacrificaron sectores enteros para reforzar otros, todo en un flujo continuo que parecía orgánico. La respuesta no era centralizada. No dependía de órdenes humanas directas. Era un ecosistema de combate aprendiendo en tiempo real. Por primera vez en la historia de la flota primaria, una palabra apareció en sus informes internos. Incertidumbre. No era miedo. Aún no. Pero la certeza absoluta, el pilar sobre el cual se había construido su dominio galáctico, comenzaba a erosionarse. Mientras tanto, en la Tierra, los sistemas marcaron un hito silencioso. Una línea cruzada en un gráfico que nadie fuera del planeta entendió, pero que todos los sistemas humanos reconocieron. El punto en el que el aprendizaje superaba a la pérdida. A partir de ese momento, cada segundo de combate ya no debilitaba a la humanidad. La fortalecía. Y aunque la flota todavía no lo sabía, el equilibrio de la guerra acababa de cambiar para siempre. La caza del humano. La selva no lo atacó de inmediato. Eso fue lo primero que el humano comprendió. KRYX-9 no era un mundo impulsivo. Era un organismo paciente, una red de pruebas superpuestas que observaba antes de decidir que merecía existir. Las raíces no se cerraron sobre sus pies. Las bestias no saltaron desde los árboles. Los insectos venenosos no acudieron en masa. La selva estaba mirando. El humano avanzó despacio,
ajustando su respiración al ritmo del entorno. Cada paso era una ecuación: peso, humedad, resistencia del suelo, probabilidad de ruido. No caminaba, negociaba con el terreno. Había aprendido hacía mucho tiempo que sobrevivir no era imponerse, sino pasar desapercibido hasta que el momento correcto llegara. Detrás de él, a distancia segura, los ojos de la tribu lo seguían. No con prisa, con interés. La prueba silenciosa había comenzado. Las depredadoras no corrían. No gritaban. No mostraban presencia. Se desplazaban como la selva misma, invisibles, inevitables. No buscaban matarlo rápido. Querían entender cómo moriría. El humano se detuvo junto a un árbol de corteza segmentada. Observó las marcas verticales, casi imperceptibles. Garras antiguas. Territorio reclamado. No por la tribu, sino por algo más grande. Algo que incluso ellas evitaban. Sonrió apenas. No por confianza. Por confirmación. Sacó de su equipo pequeñas tiras de material sintético, restos de vendajes reutilizados. Las colocó entre dos raíces y las cubrió con barro local. Luego ajustó el ángulo de una rama caída, apenas lo suficiente para alterar su equilibrio natural. Una trampa. No para matar. Para medir. A varios metros, una criatura de 6 extremidades avanzó sin sonido. Su piel cambiaba de textura con la luz. Era casi invisible. Casi. El humano no la miró directamente. Observó su reflejo distorsionado en una hoja húmeda. Calculó peso, velocidad, intención. Esperó. La criatura pisó la raíz alterada. El suelo cedió. No lo suficiente para herirla, pero sí para romper su patrón perfecto de movimiento. El humano ya no estaba allí. Las observadoras se tensaron. No había atacado. No había huido. Había aprendido. El ritmo de la selva cambió. La prueba silenciosa se convirtió en la caza real. Ella lo sintió desde el territorio central. El aire vibró de otra forma. Los ecos regresaron con información más densa. El humano no estaba muriendo. Estaba adaptándose. Las más jóvenes quisieron atacar. Las antiguas lo prohibieron. La caza no debía ser interrumpida. Si el humano sobrevivía a KRYX9 sin romper el ciclo, sería algo nunca registrado. Y si rompía el ciclo, sería un enemigo histórico. El humano avanzó hacia una zona más oscura, donde la vegetación se volvía espesa y el suelo respiraba esporas. Allí, los grandes depredadores no dominaban. Allí mandaban los errores. Un rugido bajo resonó entre los troncos. El ápex del sector había despertado. La criatura era inmensa. Blindaje natural. Mandíbulas capaces de triturar hueso reforzado. No cazaba por hambre, sino por eliminación de competencia. Incluso la tribu evitaba cruzar su territorio. El humano se detuvo. Por primera vez desde su llegada, no había ruta clara. Las observadoras contuvieron el aliento. El ápex emergió entre la niebla verde. Cada paso hacía vibrar el suelo. Sus sensores orgánicos se fijaron en el humano. No vio presa. Vio algo que no pertenecía. El humano no corrió. No atacó. Se agachó. Recogió un puñado de tierra y la dejó caer lentamente, observando cómo las esporas reaccionaban. Luego miró al ápex. Y caminó hacia él. Ese fue el momento en que ella comprendió que el humano no estaba sobreviviendo por suerte. Estaba dirigiendo la caza. El ápex atacó. La selva explotó en movimiento. El humano se deslizó bajo la primera embestida, guiando a la bestia hacia un área donde el suelo era más blando. Cada paso estaba calculado para provocar, no para escapar. La criatura siguió, cegada por su instinto de dominancia. El suelo cedió. El ápex cayó parcialmente, atrapado por su propio peso. No herido. No muerto. Neutralizado. El humano se detuvo frente a él. No lo remató. Se limitó a observarlo, como si estuviera resolviendo un problema complejo. Luego dio media vuelta y se fue, dejando atrás al mayor depredador del sector, vivo pero derrotado. El mensaje fue claro. Para la selva. Para la tribu. Para ella. El humano no necesitaba matar para vencer. Las observadoras se retiraron en silencio. La caza había terminado.
Y el resultado era inaceptable. Cuando el humano regresó al límite del territorio central, nadie lo atacó. Nadie lo celebró. Nadie lo detuvo. Ella lo esperaba. No como elegida. No como sacrificio. Como alguien que había visto el futuro acercarse, y no podía detenerlo. El humano se detuvo a unos metros de ella. Sus ojos estaban cansados. Pero vivos. Demasiado vivos para KRYX-9. Cuando la flota empieza a huir. La transición no fue anunciada. No hubo una orden humana visible ni una proclamación estratégica detectable desde el exterior. Para la mayoría de los observadores galácticos, el cambio tardó en ser comprendido porque no se manifestó como una explosión repentina de poder, sino como algo mucho más inquietante. Precisión. Durante ciclos enteros, la flota primaria había avanzado de forma inexorable, perdiendo unidades pero manteniendo una superioridad aplastante. Ahora, por primera vez desde que existía, sus pérdidas dejaban de ser estadísticas aceptables y comenzaban a afectar nodos críticos. Naves de mando. Plataformas de coordinación. Sistemas de comunicación profunda. No eran ataques aleatorios. Tampoco eran golpes desesperados. Cada impacto humano parecía responder a una comprensión completa de la arquitectura interna de la flota, como si alguien hubiera estudiado durante años sus puntos débiles. Pero no habían sido años. Habían sido horas. Los sensores alienígenas detectaron un fenómeno inquietante: las armas humanas ya no estaban probando. Ya no buscaban reacciones. No forzaban respuestas nuevas. Ejecutaban secuencias exactas, repetibles, devastadoras. La fase de aprendizaje había terminado. La humanidad había pasado a la fase de explotación. Las primeras formaciones alienígenas comenzaron a fragmentarse no por daño directo, sino por pérdida de coherencia operativa. Los humanos atacaban los vínculos invisibles que mantenían unida la flota: sincronización temporal, dependencia energética, jerarquías de mando distribuidas. Donde antes había una fuerza homogénea, empezó a aparecer desorden. Y el desorden, en una flota diseñada para la perfección absoluta, era letal. El Consejo Galáctico observaba en silencio. Las proyecciones de extinción humana habían sido archivadas. Sustituidas por escenarios de contención, luego por escenarios de mitigación. Ninguno resultaba estable. La variable humana seguía creciendo fuera de control. La Tierra no desplegó una armada masiva en ese momento. Eso fue lo más desconcertante. En lugar de lanzar todo su poder acumulado, los humanos redujeron su presencia visible. Muchas plataformas orbitales se retiraron de la línea de fuego. Sistemas que habían sido fundamentales durante las fases anteriores fueron apagados sin explicación aparente. Para los estrategas alienígenas, aquello parecía un error. Fue entonces cuando comenzó la cacería. Las unidades humanas más pequeñas, antes consideradas irrelevantes, empezaron a moverse con una coordinación imposible. No defendían posiciones. No protegían el planeta. Se alejaban deliberadamente del núcleo terrestre, persiguiendo fragmentos aislados de la flota invasora. No luchaban por territorio. Luchaban por control del ritmo. Cada intento alienígena de reagruparse era interceptado antes de completarse. Cada maniobra defensiva era anticipada y neutralizada. Los humanos no atacaban donde la flota era fuerte, sino donde necesitaba reorganizarse para seguir existiendo. Por primera vez en su historia, la flota primaria intentó retroceder. No fue una retirada formal. Fue un ajuste estratégico, una redistribución temporal destinada a restaurar la coherencia. Sin embargo, el simple hecho de alejarse de la Tierra marcó un evento sin precedentes. Los registros galácticos no contenían ningún caso documentado de esa flota abandonando un objetivo antes de su completa aniquilación. Los humanos detectaron el cambio de inmediato. Y respondieron. Las nuevas armas humanas no se activaron contra la flota en avance. Permanecieron inertes mientras el enemigo atacaba. Solo entraron en funcionamiento cuando las trayectorias alienígenas cambiaron de vector. Eran armas diseñadas para una sola cosa: perseguir. Campos de interdicción que no bloqueaban el movimiento, sino que lo encauzaban hacia rutas específicas. Proyectores de energía que no destruían naves de inmediato, sino que las forzaban a gastar recursos críticos para escapar. Sistemas que convertían cada intento de huida en una pérdida exponencial.
La galaxia observó, incrédula, cómo la mayor flota jamás reunida comenzaba a comportarse como una presa herida. No porque estuviera derrotada en términos absolutos, sino porque cada decisión que tomaba empeoraba su situación. Los humanos no transmitieron amenazas. No celebraron. No enviaron mensajes de advertencia. Solo publicaron un único paquete de datos en una frecuencia abierta, accesible para cualquier civilización con capacidad de escucha. No contenía palabras. Era un registro. Trayectorias, tiempos, reacciones. Un resumen frío de lo ocurrido hasta ese momento. Como si la humanidad estuviera documentando un ejercicio, no una guerra. Cuando los analistas galácticos descifraron el encabezado del archivo, el silencio se volvió absoluto. El título no hacía referencia a una invasión, ni a una defensa, ni a un conflicto interestelar. Decía simplemente: escenario de pruebas externas, validado. La flota primaria, fragmentada y perdiendo cohesión a un ritmo alarmante, ejecutó entonces su decisión más extrema. Un protocolo reservado para situaciones imposibles, jamás activado desde su creación. Retirada total. No para reagruparse. No para volver a atacar. Para sobrevivir. Ese fue el momento exacto en el que la galaxia comprendió que algo había cambiado de forma irreversible. No porque la flota estuviera siendo destruida, sino porque estaba admitiendo, aunque fuera de manera implícita, que continuar el enfrentamiento era más peligroso que abandonarlo. Los humanos no persiguieron a todas las unidades. Solo a las suficientes. Las necesarias para dejar claro un principio nuevo, brutal y definitivo. Una vez que la humanidad comprendía a su enemigo, ya no necesitaba enfrentarlo de frente. Podía elegir cómo y cuándo dejarlo escapar. Cuando las últimas naves alienígenas lograron romper el cerco y desaparecer hacia el espacio profundo, la Tierra no celebró la victoria. No hubo euforia global ni proclamaciones históricas. Los sistemas humanos simplemente archivaron los resultados. Y en lo profundo de sus redes estratégicas, una evaluación apareció marcada en verde por primera vez desde el inicio del conflicto. Capacidad enemiga, insuficiente. La flota había llegado como la mayor fuerza de conquista de la historia. Se iba como una advertencia viviente. Y aunque nadie fuera de la Tierra podía saberlo aún, la humanidad no había utilizado ni la mitad de lo que era capaz de desplegar. La decisión del Consejo Galáctico. La retirada de la flota primaria no fue anunciada públicamente. Durante varios ciclos, el Consejo Galáctico intentó controlar la información, clasificando los registros del enfrentamiento con la Tierra como material sensible. No por respeto hacia la humanidad, sino por pánico. La galaxia se sostenía sobre una serie de certezas compartidas, y una de las más importantes acababa de desmoronarse. La flota primaria no perdía. Y sin embargo, había huido. Los representantes de las civilizaciones más antiguas se reunieron en sesión permanente. Algunos exigían explicaciones técnicas. Otros buscaban responsables políticos. La mayoría simplemente intentaba comprender cómo una especie joven, considerada marginal, había forzado una retirada sin emplear su máximo poder visible. Los informes no ofrecían consuelo. La humanidad no había desplegado un arsenal oculto ni una tecnología prohibida. No había recurrido a artefactos ancestrales ni a alianzas secretas. Había hecho algo mucho más inquietante. Había usado el conflicto como un proceso de aprendizaje acelerado, convirtiendo cada amenaza en una mejora funcional. Eso significaba que el peligro no residía solo en lo que la humanidad había mostrado. Residía en lo que ahora sabía. Los analistas del Consejo comenzaron a revisar escenarios alternativos. Opciones que antes parecían impensables ahora eran discutidas con frialdad. Exterminio preventivo. Aislamiento total del sistema Sol. Bloqueo tecnológico. Reescritura de protocolos de contacto. Cada propuesta fallaba por la misma razón. Llegaban tarde. Durante el conflicto, la humanidad no se había limitado a defenderse. Había comprendido principios fundamentales de tecnologías galácticas avanzadas, estructuras energéticas, jerarquías de mando distribuidas, lógicas de coordinación a gran escala. Conocimientos que, una vez adquiridos, no podían ser borrados. La Tierra ya no era una incógnita. Era una variable irreversible. A medida que los registros se filtraban, incluso de forma parcial,
el miedo comenzó a extenderse más allá del Consejo. Civilizaciones enteras exigieron revisar sus tratados defensivos. Otras solicitaron abrir canales diplomáticos inmediatos con la humanidad, temiendo que el silencio pudiera interpretarse como hostilidad latente. Por primera vez, no era la Tierra quien buscaba reconocimiento. Era la galaxia la que buscaba ser vista por la Tierra. El Consejo emitió una orden urgente: evaluar la capacidad real humana más allá de lo observado. Los resultados fueron devastadores. Las estimaciones más conservadoras indicaban que durante el enfrentamiento, la humanidad había utilizado menos de la mitad de su potencial industrial militar. No por limitaciones, sino por elección. Habían decidido no escalar. No porque no pudieran, sino porque no lo consideraron necesario. Ese dato cambió el tono del debate. La humanidad no había sido empujada al límite. Había controlado el ritmo, el alcance y la intensidad del conflicto. Había dejado que la flota se marchara cuando ya no representaba un desafío útil. Eso implicaba algo profundamente perturbador: los humanos no habían luchado por supervivencia. Habían luchado por evaluación. Las civilizaciones más antiguas, aquellas que habían sobrevivido milenios precisamente evitando conflictos directos, comenzaron a comprender el error. Al permitir que la flota primaria atacara la Tierra, habían ofrecido a la humanidad el entorno perfecto para alcanzar un nuevo nivel de competencia galáctica. No como conquistadores tradicionales, sino como algo diferente. El Consejo decidió entonces abrir un canal oficial con la Tierra. No como vencedores hablando a vencidos, sino como entidades intentando redefinir una relación antes de que fuera demasiado tarde. La respuesta humana llegó sin demora. No fue una declaración triunfal. No fue una amenaza velada. No fue una exigencia de compensaciones. Fue un informe. Un documento extenso, meticulosamente estructurado, que detallaba observaciones técnicas, conclusiones operativas y recomendaciones estratégicas. Parecía, en todos los sentidos, el cierre formal de un ejercicio militar. Al final del informe, una única sección no técnica llamó la atención del Consejo. No llevaba encabezado diplomático. No incluía firmas ni sellos. Solo una nota breve, escrita con una claridad incómoda. La humanidad no exigía tributos. No reclamaba territorios. No pedía disculpas. Solo establecía una condición para el futuro. No vuelvan a entrenarnos sin permiso. La frase no iba acompañada de amenazas explícitas. No las necesitaba. El contexto hablaba por sí solo. La galaxia entera acababa de presenciar lo que ocurría cuando la humanidad era expuesta a un desafío absoluto. El Consejo comprendió el mensaje real. Si la humanidad consideraba aquel enfrentamiento un entrenamiento, entonces cualquier conflicto futuro podría producir algo aún peor. Las doctrinas galácticas comenzaron a reescribirse en silencio. Protocolos que habían permanecido inalterados durante eras fueron modificados. La prioridad número 1 ya no era contener amenazas externas. Era evitar convertirse en el próximo estímulo evolutivo de la Tierra. Cuando el Consejo cerró la sesión, no lo hizo con una resolución definitiva. No había victoria, ni derrota, ni tratado formal. Solo una nueva realidad aceptada con resignación. La humanidad había entrado en el escenario galáctico no como una potencia más, sino como una incógnita peligrosa. Una especie que no necesitaba conquistar para dominar, ni destruir para aprender. Una especie que había demostrado que la guerra, para ella, no era un fin. Era un método. Práctica final. El cambio no fue inmediato, pero fue absoluto. Durante los ciclos que siguieron a la retirada de la flota primaria, la galaxia entró en una etapa que los registros posteriores llamarían la era del silencio cauteloso. No hubo grandes guerras. No hubo expansiones agresivas. No hubo flotas avanzando con arrogancia hacia sistemas considerados débiles. El motivo no era la paz. Era la memoria. La humanidad no persiguió reconocimiento público ni exigió un lugar destacado en el Consejo Galáctico. No necesitaba validación externa. Mientras otras civilizaciones debatían cómo redefinir sus doctrinas, la Tierra continuó haciendo lo que siempre había hecho mejor: prepararse. No para conquistar, sino para no ser sorprendida otra vez. Los sistemas humanos analizaron cada segundo del conflicto, cada decisión tomada, cada error cometido.
La información obtenida de la flota primaria no fue archivada como trofeo. Fue integrada, refinada, convertida en base para sistemas nuevos que no existían antes de la invasión. La guerra había terminado, pero el proceso no. La galaxia comenzó a adaptarse alrededor de la Tierra, no al revés. Rutas comerciales se redibujaron para evitar el sistema Sol. Protocolos de exploración fueron modificados para incluir advertencias explícitas sobre el contacto humano. Incluso las civilizaciones más belicosas aprendieron a medir sus palabras cuando la Tierra aparecía en una conversación estratégica. El Consejo Galáctico emitió una directiva que jamás había existido antes. No provocar a la humanidad. No era una orden simbólica. Era una necesidad operativa. Los modelos predictivos mostraban que cualquier conflicto directo con la Tierra, incluso limitado, tenía una probabilidad creciente de terminar en una escalada irreversible. No porque los humanos buscaran destruir, sino porque aprenderían demasiado rápido. La humanidad no necesitaba dominar la galaxia. Bastaba con que la galaxia no supiera cómo detenerla si alguna vez lo intentaba. Años después, en un sistema lejano, una nueva potencia emergente cometió el error que todos temían. No por ignorancia, sino por arrogancia. Una flota joven, confiada en su tecnología avanzada y en su rápido crecimiento, decidió poner a prueba los límites de su poder atacando una colonia humana periférica. No era la Tierra. No era el núcleo. Era un objetivo menor. La noticia no se difundió de inmediato. No hubo transmisiones abiertas ni llamados desesperados. Durante un tiempo, el Consejo no supo si intervenir o esperar. La experiencia previa había enseñado que cualquier acción precipitada podía ser interpretada como interferencia innecesaria. La respuesta humana llegó sin anuncios. No se desplegó una gran armada. No hubo demostración de fuerza visible. Las defensas locales actuaron de forma autónoma, coordinadas por sistemas que no figuraban en ningún registro galáctico actualizado. El enfrentamiento fue breve. Demasiado breve. Cuando los observadores lograron reconstruir lo ocurrido, descubrieron que la flota atacante no había sido aniquilada de inmediato. Había sido contenida, fragmentada, obligada a mostrar todas sus capacidades antes de ser neutralizada de forma sistemática. Exactamente como la flota primaria. La diferencia era que esta vez el proceso fue más rápido. Mucho más rápido. La humanidad no había vuelto a entrenarse desde la primera invasión. Había estado refinando lo aprendido. Ajustando sistemas. Eliminando redundancias. Preparándose no para sobrevivir, sino para cerrar conflictos antes de que se convirtieran en amenazas útiles. El Consejo recibió un informe final de aquel incidente. No pedía disculpas. No exigía compensaciones. No solicitaba mediación. Era breve. Contenía una evaluación técnica y una única conclusión estratégica. La simulación fue insuficiente. Ese mensaje selló definitivamente la nueva realidad galáctica. Las academias militares reescribieron sus manuales. Los estrategas dejaron de preguntarse cómo vencer a la humanidad y comenzaron a preguntarse cómo evitar convertirse en su siguiente caso de estudio. Incluso las especies más antiguas aceptaron que había límites que ya no debían cruzarse. Porque la humanidad había demostrado algo que nadie había considerado posible. No necesitaba guerras constantes para crecer. Solo necesitaba una. Y cuando la galaxia, finalmente, comprendió el alcance de su error, ya era demasiado tarde para olvidarlo. En los registros finales del Consejo, una nota fue añadida como advertencia permanente para futuras generaciones. La flota que una vez fue llamada la más grande de la historia. Fue recordada por la humanidad con otro nombre. Práctica de tiro. Y desde entonces, cada vez que los humanos decían la palabra práctica, la galaxia aprendía a prestar atención. Porque alguien, en algún lugar, dejaba de existir.